Feliz y bendecido comienzo de semana tengan todos. Que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 22, verso 13. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el principio y el fin. Dice el Señor, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Dios dice que Él es el alfa y que Él es el omega, que Él es el principio y Él es el fin. La palabra del Señor nos revela que Él es el Verbo. En el principio, Él era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, nos dice la palabra. Dios nos revela cómo Él es el principio y Él es el fin. Dios nos revela cómo Él es el alfa y Él es el omega. Dios, a través de su palabra, nos revela que por su palabra todo fue creado. Por su palabra el hombre camina. Por su palabra el hombre abre sus ojos. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es el Verbo. Él es el principio, nos dice la palabra, y Él es el fin. La palabra del Señor es el principio y es el fin. Por la palabra todas las cosas fueron hechas. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de su palabra? Cuando se expresa el hombre en estos versos. ¿Qué le quiere decir la palabra al hombre? El hombre camina por la palabra del Señor. El hombre suspira. El hombre abre sus ojos por la palabra del Señor. Él es el principio y Él es el fin. Por Él todas las cosas fueron creadas. Por Él todas las cosas se sostienen. Dios sostiene al mundo. Dios sostiene al hombre con su mano. Él es el principio y Él es el fin. Dios es espíritu. Dios no es hombre. La palabra del Señor, por ella el mundo fue creado. Por ella el hombre fue creado. Dios nos da unas instrucciones a través de su palabra. Decía que Dios no es hombre. Dios es espíritu. Dios tomó al hombre y lo formó del polvo de la tierra. Y luego que lo formó, Él depositó su espíritu en el cuerpo del hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza con un propósito. Dios depositó su esencia en el hombre, su poder, con un propósito. El alfa y la omega, el principio y el fin, depositó en el hombre su poder, su esencia, luego de que lo formó del polvo de la tierra.
Dios es espíritu, Él no es hombre. Habiendo Dios depositado su espíritu, su poder, su esencia en el hombre caminaría como Dios cuando éste obedeciere y comenzare a caminar por la palabra del Señor. El hombre camina por la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que Satanás con facilidad se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Cuando el ser humano no obedece la palabra del Señor, Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. La palabra del Señor nos habla del cuerpo del hombre, lo cual es el templo del Espíritu Santo. El hombre decía, camina por la palabra. Dios envía la palabra y cuando el hombre la recibe, camina por ella. Esto si el hombre obedece a las palabras que Dios le trae en el libro de la ley. Satanás decía con facilidad se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Quiere decir que con facilidad, cuando el hombre descuida su vida espiritual, el enemigo de las almas se sienta en la casa de Dios, se hace pasar por el Señor y él no se da cuenta. Dios, desde el principio, nos dice la palabra, Él es el verbo. Él fue el principio y Él es el final. El que era y el que ha de venir. Dios nunca ha cambiado, Él siempre ha sido el mismo. El mandato de la ley sigue siendo el mismo. Cuando el ser humano descuida su vida espiritual, Satanás con facilidad se siente en la casa de Dios y se hace pasar por él. Decía que Dios le entregó al hombre una ordenanza a través de su palabra, siendo él el principio y el fin, siendo la palabra del Señor la que guía al hombre, la que envía al hombre. El ser humano que trabaja para el Señor tiene que estar conectado totalmente a la palabra del Señor para que éste pueda recibir las palabras que Dios le envía a su espíritu. Satanás se conecta con la carne del hombre, con el deseo del corazón del hombre. Hay cosas que Dios le dice al hombre a través de su palabra que no puede hacer, que no puede tocar. Cuando Dios creó al hombre, Dios le entregó unos mandamientos y le entregó una ordenanza por la cual el hombre se debe de llevar. Inmediatamente el ser humano desobedezca este mandato del Señor, el hombre va a caer en la trampa de Satanás. Estamos viviendo en tiempos de apostasía, donde Satanás está trabajando con gran engaño de iniquidad. Cuando Satanás ataca al hombre, Satanás le ataca a su espíritu. Satanás tiene un permiso, tiene una autoridad. Apocalipsis 13 nos revela que a él se le dio autoridad para blasfemar contra los santos y vencerles. Inmediatamente el hombre desobedezca la palabra del Señor, un espíritu se va a apoderar de su espíritu y le va a manipular. Satanás es espíritu y él no se puede ver. Satanás opera en el deseo del corazón del hombre. Ya Dios le entregó al ser humano un mandamiento. Hay unos mandamientos que el hombre debe de seguir. Cuando el hombre los descuida o se descuida, Satanás se apodera de su corazón y de su mente.